A esa derecha jamás se le habría ocurrido llevar barba. En el alzamiento solo la llevaba Cabanellas, que era masón. Y después, bueno, sí, algunos artistas extravagantes y bohemios como Camilo José Cela. Ahora, los ultraderechistas, para distinguirse de esta ultraderecha clásica, de esta extrema derecha clásica, ahora llevan barba de Heiperman, salvo Abascal, que la lleva de pérfido sarraceno. Ignoro si pretendían mimetizarse con Rajoy, que se la dejó para disimular, inicialmente, luego curó bien, pero en un principio se la dejó para disimular la cicatriz de un accidente. Puede que la barba de Vox proceda de la barba del PP cuando intentaban trepar en él. En 2019, la periodista Marina Pina fue a entrevistar al barbero de Abascal, un trabajo por el que seguramente no aspiraba al Pulitzer, y no le sacó prenda. El barbero en cuestión, un cubano de nombre Elvis, habló más bien de las barbas de otros, las barbas de los otros, como la de Pablo Casado, desaparecido en una lucha intestina en el seno del Partido Popular, como todos bien sabemos. Dice el barbero Elvis, el barbero cubano Elvis, barbero de Abascal, de Pablo Casado. Con su perfil podría hacerse otras cosas que le vayan mejor a su cara. Lleva la barba un poco descuidada y no tiene que olvidar que es un político y representa un país, asegura, dice Marina Pina. La misma opinión tiene de la barba y el pelo de Pablo Iglesias, líder de Unidas Podemos. Seguramente, sí, seguramente desaparecieron de la vida política porque no se cuidaban bien la barba. Bueno, al final creo que Pablo Iglesias se afeitó, creo, y adoptó una imagen más jarray, más Bildu etarra. Ha llegado, no estoy fundiendo Bildu con etarra, sino que estoy haciendo el gentilicio, un gentilicio moderado sobre Vizcaitarra. Bueno, pues evidentemente ese tarra está bien para Bildu. O sea, quizá más bien Bildu y tarra, pero bueno, yo desconozco la complejidad y profundidad de los dialectos euscáricos. No se entienda que estoy ligando a Pablo Iglesias con ETA, sino que simplemente haciendo creando un neologismo como... Bueno, de hecho, la propia palabra etarra es un neologismo humorístico, cómico, dentro de lo que lo permite el tema. Es un neologismo bastante chusco dentro de lo que es la morfología euskárica. Etarra, eso es un... Hay otras creaciones semejantes, a veces híbridas de español y euskera, y a veces creadas dentro del propio euskera. Bueno, sí, que Pablo Iglesias se ha afeitado. No sé si con esta nueva imagen será capaz de volver. Ha llegado el momento de que la nave de los nacionales acabe necesitando al Open Arms y de que Vox se una con Pablo Casado y Pablo Iglesias en el vertedero de la historia. Si no queremos que empresario de Vox, gay de Vox, capitán Bitcoin, capitán Tricornio, capitán Tragapollas de los tercios, cunetín o empujacabras decidan desde Andorra lo que somos o tenemos que ser y conviertan en asignaturas troncales y créditos universitarios la Europa Blanca, el Plan Kalergi, el Holocuento, ese bar de carretera es bueno porque tiene camiones aparcados, o como ellos escriben, aparcados, la pandemia, picha española nunca mea sola, el milagro de Empel, Santiago Matamoros, el Cid con camisa azul por el cielo cabalgaba, tu abuela y un Mena, donde hay un restaurante chino no hay perros ni gatos, o el imperio español nunca fue racista. Tenemos a nuestro favor, para hacerlo, que Vox se ha podemizado y cree que el mundo se reduce a los subnormales que los siguen en Twitter y Telegram. En nuestra contra, que también las empresas piensan lo mismo que piensa Vox, y están empezando a publicitar productos ahora con más fascismo, como la leche de almendras de aquí. Está buenísima, claro, porque es de aquí. O las empresas aceleracionistas.
¿Dónde ha ido tanto líquido? Se pregunta... no, perdón, ¿qué digo? Las compresas aceleracionistas. Me costó mucho encontrar este anuncio de Tina... No, de Ausonia, eso es, Ausonia, porque yo, claro, cuando busqué las obras completas de Ausonio, solo me salían compresas. Hay compresas aceleracionistas y son las de Ausonia, porque en el anuncio hacen la típica demostración derramando una jarra entera y la sangría entera, el bol de la fuente de la sangría en una compresa y el líquido desaparece y hay una señora que se pregunta, que pregunta abiertamente, se pregunta lo que nos preguntamos todos: ¿dónde ha ido tanto líquido? ¿Dónde ha ido tanto líquido? Y le responden: ¿y qué más da? O sea, son aceleracionistas, los recursos son inagotables. ¿Dónde va mi basura? ¿Y qué más da? Hasta Santiago Segura se ha quitado definitivamente la careta de que él no era Torrente. Cuando hacía reseñas de películas porno, dijo que una de las producciones reseñadas le había dejado, cita textual, la picha como el mando del Scalectrix, como diría Torrente. Sí, como diría Torrente. Y su fascista vestido como el de Z de Costa Gabras, Torrente, se ha convertido en un padre de familia que tiene que defender a los suyos, lo suyo, España, frente a los rojos que defienden lo público de todos para todos, la 2, de todos para todes. Aunque lo hace desde Antena 3, que le pone una vela a Dios y otra al diablo, y ha adoptado la política de los alienígenas de los Simpsons, y propone aborto para unos, banderitas americanas para otros. Hace cine de cuñados de derechas para unos. No es sorprendente que Renaud Sechant, que cantaba Mon Boeuf, mi cuñado, Mon Boeuf, de ahí viene, bueno, y por supuesto del personaje de Cabu, que es anterior, de ahí viene la serie de Pedro Vera en España, Mi puto cuñado, y todo esto. Bueno, el cuñado original es el cuñado francés que vota el Frente Nacional, y Renaud Sechant que ridiculizaba a Mon Boeuf, a Mon Beau-Frère, que lo caracterizaba como un derechista. Pues resulta que Renaud se ha acabado haciendo de derechas. Los cuñados por un lado, en Antena 3, pero cabalgatas drag para otros. Humor de cuñados para unos, cabalgatas drag para otros. A su vez, esas cabalgatas... No es que lo cuñado lleve en sí el germen de lo drag, que seguramente también. Lo que es inexcusable y patente y muy claro es que lo drag lleva en sí el germen de lo cuñado. Bueno, el yin y el yang, eso es muy evidente. A veces no es tanto humor cuñado para unos, cabalgatas drag para otros, sino humor cuñado y cabalgatas drag para los mismos, según lo que dice Rosy de Palma en Kika, de Pedro Almodóvar, sobre los hombres que llevan bigote. Tengamos cuidado con el teorema de Thomas. Si asumimos la premisa de que España es facha, lo será. Y observemos también que se puede hacer una precisión al teorema. Si pensamos que somos de la misma pasta que los tercios, de la misma pasta de los tercios, de Blas de Lezo, de Lope de Vega y Cervantes, ni vamos a reconquistar Orán, ni nos vamos a sacar de la manga una nueva catedral de Burgos, ni nos van a salir las meninas. Porque eso no se logra con wishful thinking, con pensamiento positivo como quiere Vox, sino con disciplina, con trabajo y con estudio de los grandes maestros, sean de donde sean. Bien que nos habría lucido el pelo si el gran capitán no hubiera imitado a César o Velázquez a Rubens. Y si siguiéramos enjuagándonos la boca con nuestra propia orina, como dice Catulo, y como el PP quiso que hiciéramos cuando Abel Matutes pensó que hacíamos demasiado gasto en medicamentos y propuso al oscurantista Chumari Alfaro para que ocupara espacios en la televisión pública en promoción de la medicina alternativa, que como dice Ricky Gervais, cuando la medicina alternativa funciona se llama medicina, y el consumo de orina.
Habrá quien diga que como Matutes no logró, de hecho le decían Matutes, no te chutes, como no logró su empeño de aficionarnos a la lluvia dorada, y tampoco Arias Cañete en el de que comiéramos alimentos caducados y tomáramos duchas bolivarianas y socialistas con un pipotico de agua fría, exactamente como postulaba Hugo Chávez desde el otro lado del océano, habrá quien diga que todo esto nos hace pensar que aún queda algo de esperanza en el pueblo español. Nada más lejos. Al pueblo español le dio igual que se dijesen estas cosas en la televisión pública, que también llevaba a JJ Benítez, llevaba frecuentemente y durante varios decenios a JJ Benítez para decir que Jesús era un extraterrestre y 1000 porradas distintas más. Por lo tanto, al pueblo español no le importa la verdad. Va a la iglesia a bodas, bautizos y comuniones y luego en televisión le dicen que Jesús es un extraterrestre y piensa, pues a lo mejor, a mí me da igual. A Abascal le dice que un asesino es de origen magrebí y luego resulta que no y piensa, pues a lo mejor, pero en otros casos sí será así. A mí me da igual. Un día le dicen que se adelgaza bebiendo agua con limón y otro que el agua con limón es veneno y todo le parece bien. Pues será. Y así con ETA, con Ucrania, con la cooperación internacional, con las pandemias, con cuestiones que atañen a millones de vidas. Por fortuna, muy pocos hacen lo que se les ordena desde las instituciones y los medios. Por desgracia, a muy pocos les importa que se les den órdenes e informaciones erradas. Naturalmente, una cosa es consecuencia de la otra. Pero esa minoría que acata esas órdenes e informaciones erradas puede arrastrarnos a todos al desastre. Nunca podremos salir a flote si la población se niega a votar a quienes les cuentan que han hablado con una cajera que se llamaba Verónica y otro día Vanessa, o que el asesino era magrebí y otro día de origen magrebí y otro día ¿qué más da? Porque lo que importa es que ellos cometen la mayor parte de los delitos, por una estadística que tengo aquí, que me he sacado. Todas las mentiras son igualmente inaceptables y deben descalificar para ser elegido. Pero hay que conceder que las de Vox son más graves, porque ya están llevando a linchamientos, a que gente desequilibrada mentalmente grite a otras en el transporte público por el color de su piel, o a casos como, no me voy a inventar estadísticas como hace Vox, sino que voy a mostrar hechos, el apuñalamiento en 2021 de una sudamericana en una cola de Cáritas en Cartagena por parte de otra mujer no precisamente rica, porque son sus palabras, las palabras recogidas en el juicio que está teniendo lugar ahora en el año 2023, sus palabras fueron, sus razones para apuñalarla era que eran inmigrantes que vienen a quitar el trabajo. Inmigrantes que vienen a quitar el trabajo. Vox y Santiago Abascal son culpables de este discurso. Y mientras no se los derrueque, que es como lo dicen nuestros mejores autores y no como pretende la academia, seguirán fumándose un puro o tomándose un carajillo, mientras se divierten viendo cómo los pobres se matan entre ellos, que esa es, y no otra, la única y verdadera fiesta nacional. Y cuento, por supuesto, en la nómina de los pobres a los pobres de espíritu, a los simples o cretinos y a los intelectuales, que siempre son pobres porque nunca tienen todo lo que creen que merecen. El intelectual es un Teófilo que quiere en privado aquello a lo que renuncia en público, un Fausto que aspira a tenerlo todo, y su codicia, siempre frustrada, se une a su memoria, instrumento de su oficio, que usa minuciosa y escrupulosamente para dos cosas: el rencor por el mal recibido y el resentimiento por los favores que le han hecho. Parece algo inevitable y connatural, porque no se puede ser intelectual sin los instrumentos de la avaricia acumulativa y la memoria, aunque sea avaricia y codicia de datos. Y no hay instrumento en toda la historia de la humanidad que no se haya usado con fines militares y o para ver porno. Pero sería deseable, por el bien de todos, que los intelectuales, en lugar de esforzarse en recordar quién no lo saludaba por los pasillos de la facultad, quién se opuso a que le dieran una plaza o un premio, o quién escribió una vez una crítica tibia de su segundo libro, para oponerse a su vez a que le den premios, plazas y buenas críticas, se acordaran de las faenas que nos han hecho todos nuestros políticos.
Por supuesto que tienen una buena hemeroteca mental sobre estos hechos, y que el enemigo, que el intelectual que no tiene enemigos es porque se le han ido muriendo, como decía Azorín. Azorín, cuando ya tenía 200 años y estaba momificado, bueno, a Azorín le hicieron una entrevista, le preguntaron cómo se llevaba con sus enemigos, si tenía enemigos, y bueno, no tengo, se han muerto todos. Y eso también aparece en el comienzo de la película de Sorrentino titulada Il Divo, sobre ese maquiavélico presidente chepado como Ricardo III de Italia, ese Ricardo III de Italia. Todos los intelectuales tienen enemigos porque tienen memoria y tienen una hemeroteca mental soberbia sobre todo lo que supone una injuria, un desafuero, un agravio comparativo hecho contra ellos. Pero solo se acuerdan en lo político de lo que hicieron aquellos de los que no esperan ni becas, ni premios, ni plazas.